Una de las frases más bellas y profundas de San Pablo aparece en la primera lectura de hoy, que está tomada de la segunda carta a los Corintios en el capítulo 6. Dice este gran apóstol: damos pruebas de que somos ministros de Dios con lo mucho que pasamos. Y hace una pequeña lista de tantas dificultades, de tantos maltratos, de tantos ataques y persecuciones que acompañaron todo su servicio de apóstol. Y antes de entrar como en la sustancia de esta frase que es tan bella y que es tan profunda, yo creo que es necesario que nos demos cuenta cómo esto contradice muchas expectativas mundanas. ¿A qué me refiero? A que en algunos sectores hay la idea de que el Evangelio es el que trae como prosperidad. Y en la predicación de algunos cristianos no católicos, pero también hay uno que otro católico, se presenta como un exhibicionismo económico, un exhibicionismo de la prosperidad, ¿no? Como quien dice: yo soy un servidor de Dios y miren lo maravilloso que me va bien la vida, miren las cosas que Dios ha hecho por mí. Y es como una especie de exhibición de poder, una exhibición de éxito mundano, repito. Pero Pablo tiene unas credenciales muy diferentes. Pablo no presenta como credenciales: miren cuánto me aplaudieron en tal lugar, miren cuando yo hice tal milagro, oh, la gente estaba en absoluto asombro, cuánto me quieren en esta ciudad, cómo me ha ido de bien, miren lo bien que yo he visto, miren la casa que me conseguí, miren la mansión que me dio el Señor. No, así no habla Pablo. Las credenciales de Pablo son: he sufrido por Cristo. He sufrido con Cristo. Esas son las credenciales de Pablo. Y esto es muy importante para ver si empezamos a desprendernos de esas ideas absolutamente mundanas de la prosperidad que no tienen nada que ver, pero nada que ver con el Evangelio. Y entrando en el sentido de esta frase, yo quiero destacar algo que tal vez se nos escapa en un primer momento. ¿Sabes qué es? Mira, cuando nosotros hablamos de las credenciales de Pablo en términos de sufrimiento, estamos diciendo cuánto se asemeja el apóstol a aquel que lo envió. Ese es el sentido que estimo es el más profundo de este pasaje. Repito, lo encuentras 2 Corintios capítulo 6. El mensajero, el enviado, tiene que parecerse al que lo envía. El enviado tiene que parecerse al que lo envía. Y si el que me envía es Cristo, que padeció tanta oposición, que fue traicionado, que fue torturado, que fue maltratado, si el que me envió ha padecido todo aquello, pues entonces, ¿cuáles son mis credenciales? Lo que quiero decir es que la manera de acreditarnos no puede ser otra, sino simplemente: yo me parezco al que me envió. Y el que me envió es el que lo entregó todo, el que entregó sus días y sus noches, el que sufrió por nosotros, el que soportó dura oposición, ridículos ataques pavorosos, y luego la dolorosísima pasión. Por eso en otro lugar también dice San Pablo: a mí que nadie me moleste, yo tengo las marcas de Cristo. Se refería a las cicatrices, porque su cuerpo quedó lleno de cicatrices con todo lo que padeció, particularmente los durísimos azotes que por lo menos 3 veces cayeron sobre su cuerpo. Así que esto es muy profundo. El enviado tiene que parecerse al que lo envía. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Si quiero acreditarme como ministro de Dios, y Dios se ha mostrado en la persona de Cristo, si quiero acreditarme como ministro de Dios, el tema no es si tengo una gran mansión, el tema no es si tengo una salud perfecta, el tema no es si visto con elegancia, el tema no es si mi cuenta bancaria está creciendo.
El tema es si yo estoy entregando la vida como la entregó Cristo, si yo estoy por consiguiente afrontando humillaciones, ridículo, marginación, aislamiento por Él, por Él, por Él que es el amor de mi alma. Eso es lo que realmente interesa. Y yo no sé a ustedes, pero a mí me parece que esto cambia completamente la perspectiva. Muchas veces, como ya lo denunciaba el Papa Francisco, la mundanización se mete en la iglesia y eso consiste básicamente en que empezamos a utilizar los criterios del mundo para definir lo que es el éxito, lo que es la felicidad, lo que es la libertad, lo que es la amistad, lo que es el amor. Ahí está la cruz de Cristo para decir, no te engañes. Ahí está la cruz de Cristo para decir, ¿estás contando que tú eres un servidor mío? Entonces mira lo que esto implica. San Pablo y tantos otros santos lo vivieron hasta el final. Que nosotros lo hagamos realidad en nuestras vidas, cada uno según su vocación. Amén.